Bendiciones, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles nuevamente. Por la gracia de Dios, estamos nuevamente aquí para compartir con ustedes otro estudio más de la palabra de Dios. En este día, miércoles 29 de abril, cuando vamos a estudiar los 2300 días, esa profecía que es la más larga de la Biblia. Antes voy a presentar el versículo de memoria de este día, que una vez más le pido a Yamily Álvarez que nos lo comparta. Adelante. El versículo para memorizar del día miércoles 29 de abril se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 30 y el versículo 7, y dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Lo repito: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Después de haber escuchado ese hermoso versículo, no se cansen de oír otra vez la invitación que les hago a ser fieles mayordomos del Señor y a tomar en cuenta este ministerio en la medida en que el Espíritu Santo se los impresione para colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones, de manera que nosotros podamos seguir compartiendo el mensaje de los tres ángeles por los 4 canales de televisión que están rentados para ese propósito y la radio también que está rentada para ese propósito. Hasta ahora son miles de personas las que han conocido la verdad, las que saben de la última advertencia de Dios para esta tierra, como es la del mensaje de los 3 ángeles. También han escuchado la importancia de conservar nuestros cuerpos con salud, tomando en cuenta que es templo del Espíritu Santo, el cuerpo que tenemos. Han escuchado, por lo tanto, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la reforma pro salud. Muchísimas personas están abrazando este mensaje. Algunos están yendo a las iglesias adventistas, porque me han dicho, me queda cerca una iglesia adventista, voy a ir ahí. Hermanos, yo no estoy aquí haciendo proselitismo, yo aquí estoy proclamando la verdad y dejo al Espíritu Santo que ponga en el corazón de las personas a dónde van a ir. Hermanos y hermanas, nos da mucho gusto y un privilegio cuando vienen con nosotros a congregarse a la iglesia de advenimiento. Pero repito, solamente estamos difundiendo la verdad. No estoy enfocado en el proselitismo. Hermanos, si el Señor, alguien le pone venir con nosotros, gloria a su nombre. Pero si el Señor también está trabajando con usted de otra manera, eso finalmente, hermano, hermana, lo más importante es que usted sea fiel con Dios, que ame a Jesús, que guarde sus mandamientos y viva el mensaje y lo abrace, porque es la verdad presente, la que compartimos. Y con los $54,000 que se paga por todos estos medios de comunicación, hemos llegado a miles de hogares ya en Dallas, Houston, San Antonio, Austin y todas las ciudades vecinas. En algún momento el Espíritu Santo recogerá la cosecha de la semilla que se ha sembrado, pero que usted ha compartido con sus recursos también esa semilla cuando viene aquí a poner el diezmo y la ofrenda. Tome nota de la pantalla para hacerlo hoy, pero vea el número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. Y póngase en contacto con nosotros para pedir más información de las formas que están en la pantalla o aún para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Recuerde que desde cualquier parte del mundo usted puede unirse a nosotros a través de Western Union, RIA, MoneyGram, esas agencias de envío de dinero al extranjero o aún transfiriendo de banco a banco. Que Dios bendiga al dador alegre. Y ahora, hermanos y hermanas, recuerden que es día de servicio de oración y testimonios en Irving, Texas, la iglesia central, a la cual estoy invitándoles para que puedan asistir. A las 7 de la noche saldrá en vivo ese servicio que se imparte todos los miércoles en la iglesia. Invitamos a los hermanos de la iglesia Advenimiento a venir
Sé que todo el mundo está a veces ocupado, trabajando, pero hermanos, no se olviden que dentro de todas las cosas que hacemos, esta es una convocatoria que Dios nos hace, la de venir a congregarnos. Atendámosla. No dejemos a Dios con la convocatoria solamente extendida. Vengamos a buscar la presencia de Dios. Bien, después de haber escuchado este llamado, quiero que mi hermano Noel Reyes le salude porque está listo también para ayudarme con el estudio de hoy. Hermano Noel, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación que me hizo para compartir la lección con nuestros hermanos y hermanas. Y pues es un placer y un gozo servirle a Dios de esta forma. Y pues pido que la bendición de Dios sea con cada uno de los que están mirando esta lección, que el Espíritu Santo nos pueda iluminar para poder explicar esta lección de suma importancia que vamos a repasar hoy de los 2300 días. Así que le damos gracias a Dios también porque pues ha provisto este medio para que su mensaje sea proclamado a todo el mundo. Y no se lo olvide de dar un like, compartir, para que otros también sean beneficiados y bendecidos con estos estudios. Ahora vamos a tener la oración para comenzar nuestro estudio en esta mañana. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder repasar esta lección de hoy miércoles, suplicándote, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo con el pastor y con un servidor, que nos ayude, Señor, a poder comentar y explicar, Señor, esta lección tan importante como son todas las lecciones, son muy importantes para nuestras vidas. Así que gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ayer nosotros vimos cómo el cuerno pequeño fue sobremanera grande en su rebelión, lo es y lo va a hacer otra vez contra Dios y contra los hijos fieles de Dios. Vimos cómo esta Roma papal, simbolizada aquí por el cuerno pequeño, hizo de las suyas en el pasado. Ha usurpado a Dios y está profetizado que lo volverá a hacer. Pero hermanos y hermanas, enmarcado en esta profecía de Daniel 8, donde se habla del cuerno pequeño, donde se habla del macho cabrillo de Grecia, donde se habla de ese carnero medo-persa, en medio de toda esta profecía, aparece, hermanos y hermanas, también la profecía de los 2300 días. Hermano Noel, hablando de esto, ¿qué conversación escuchó Daniel acerca del tiempo abarcado por la visión que él estaba viendo y qué sucedería al final de ese periodo? Muy bien, aquí vamos a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 8 y vamos a ver los versículos 13 y 14. Y nos dice la palabra de Dios: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En estos textos, pues hay varias partes que podemos comentar. Aquí, pues, nos está mencionando la prevaricación asoladora. Y cuando yo miré sobre este término, pues abarca tanto, ¿verdad?, los sistemas paganos como los papales de religión falsa, que están en conflicto
con la religión de Dios. Y eso nosotros lo hemos visto, ¿verdad? La gran batalla, el gran conflicto, ¿verdad? Entre el enemigo y Dios y Jesús. El tiempo aquí mencionado es específico y definido, pero en el capítulo 8 no se indica ninguna fecha para su comienzo. Y eso pues es muy interesante. Sin embargo, en el capítulo 9 sí se menciona una fecha específica. Si nosotros vemos el versículo 25, pero no lo vamos a ver ahora, se mostrará que esta fecha es 457 años antes de Cristo. Y tomando este año como punto de partida, los 2300 300 días proféticos que representan igual número de años solares, alcanzan hasta el año 1844 después de Cristo. Pero queda aún la pregunta más importante por contestar, ¿qué es la purificación del santuario? Pues si nosotros leemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. Pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la epístola de los Hebreos se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Así que una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio se realizaba, allí completaba la serie anual de los servicios. Así que, hermanos, le damos gracias a nuestro Dios porque la palabra de Dios nos da estas indicaciones para nosotros saber el trabajo que se hizo en el santuario terrenal y también en el santuario celestial. ¿Hasta cuándo? Fue la pregunta celestial. No fue una pregunta humana. No vino de la tierra la pregunta. Vino del cielo. No fue tampoco una pregunta emocional. Fue una pregunta judicial. Oh, hermanos, es una pregunta sobre el tiempo límite del pecado. Es que el universo, hermanos, está observando el conflicto aquí en la tierra. Aquí se habla del continuo y la prevaricación asoladora. Estos son elementos claves. El continuo, hermanos, representa el ministerio constante de Cristo, su intercesión, su mediación, su obra sacerdotal. La prevaricación asoladora es el poder que pisotea la verdad, el sistema que distorsiona ese ministerio constante de Cristo, ese continuo ministerio sacerdotal de Cristo. Oh, hermanos, ese sistema que distorsiona dicho ministerio no es otro que el cuerno pequeño, la Roma papal, como ya lo hemos referido en los estudios anteriores, que ha usurpado el ministerio sacerdotal de Cristo. El continuo ministerio de intercesión de Cristo, la Roma papal lo ha usurpado, pretendiendo ser él el puente, pretendiendo ser él el medio, pretendiendo ser él el vicario. Oh, hermanos, arrogándose inclusive títulos que corresponden a Dios. Hermanos, eso no solamente es un pecado, es un sistema organizado contra la verdad, porque inclusive, como ya usted ha visto, dice la profecía, que atentaría contra la ley de Dios. La pregunta celestial es, ¿que hasta cuándo el santuario será pisoteado? Hermanos y hermanas, esto no es el santuario terrenal. Ya no existía cuando se cumple la profecía. Es el santuario celestial, hermanos. El santuario celestial ha sido atacado
por este ministerio usurpador falso del papado. La verdad de Cristo como sumo sacerdote, la comprensión del plan de salvación, la ley de Dios, todo eso ha sido atacado por el cuerno pequeño. Es decir, por el papado. Y cuando hablamos del papado, estamos hablando de la institución que representa el papado. Bueno, ante la pregunta que hasta cuándo eso va a suceder, para proceder a limpiar el santuario de todo eso, la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Aplicando el principio bíblico de un día por año. Hermanos, esto no es otra cosa que 2300 años. 2300 años que, como dijo mi hermano Noel, comienzan en el año 457 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes, rey de Persia, dio aquel decreto para que fuera edificada Jerusalén, fuera restaurado los muros, fuera oficialmente el pueblo judío otra vez constituido como una nación soberana. A partir de allí, del 457 antes de Cristo hasta 1844 después de Cristo, son exactamente 2300 años. Entonces dice el santo, el santuario será purificado. Es decir, va a ser vindicado, va a ser restaurado. Hermanos, esto conecta directamente con una ceremonia, con un evento que ocurría allá en Israel, del cual vamos a hablar en unos momentos. Pero yo quiero ahora decirles, hermanos, que el santuario sí sería purificado. Y entonces uno tiene que buscar qué ocurrió en 1844 para saber que efectivamente el santuario en el cielo fue purificado. Y cuando uno busca, uno se encuentra con que en Daniel 7:10 ya se había dicho que los libros serían abiertos, que el juez se sentaría para juzgar. Y Apocalipsis dice que la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, en 1844, Cristo entró en la fase final de su ministerio sacerdotal. Y esto nos dice que Dios no es que va a juzgar, Dios ya está juzgando. Desde 1844 para acá, el santuario ha comenzado a ser purificado a través de lo que conocemos como el juicio investigador. Y entender esto, hermanos, cambia todo. Porque entonces no estamos esperando el juicio, ya estamos viviendo dentro del juicio. Y cada decisión que hagamos cuenta, cada hábito que nosotros practiquemos pesa, cada pecado no confesado, hermanos, está registrado. El cielo no preguntó quién es culpable. El cielo preguntó ¿hasta cuándo? Porque el pecado, hermanos, tiene fecha de caducidad. Así que ahora, mientras la iglesia canta, mientras muchos creen que todo está igual, que todo sigue igual, en el cielo ya se hizo la pregunta. Y es ¿hasta cuándo? Así que, hermanos y hermanas, tomemos las cosas de Dios en serio. No juguemos a la iglesia. No estamos en un ensayo espiritual, hermanos. Estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia humana. Si el santuario está siendo purificado, hermano, hermana, tu vida también debe ser purificada. Si Cristo está revisando los libros, ¿qué está encontrando en tu libro? Si ya está siendo tomado, ¿o qué va a encontrar cuando sea tomado? Hoy no es un día, hermanos, para aplazar
la entrega, la rendición completa a Cristo. Hoy es un día de rendirnos totalmente, porque el juicio ya comenzó. Y yo no creo que usted ni yo queramos ser hallados sin preparación en el momento que nuestro caso sea juzgado. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos daremos cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. De manera que hoy es un buen día para decirle al Señor: límpiame, límpiame, Señor. Examíname y hazme fiel mientras aún hay tiempo, porque el juicio ya comenzó. Y para entender lo serio que es esto, hermano Noel, ¿qué le parece si vamos al evento antitípico que en el Antiguo Testamento, allá en el desierto, el Señor ordenó que se celebrara y que prefiguraba la purificación de este santuario celestial del que estamos hablando? ¿Cómo fue ese evento antitípico, hermano Noel? ¿Cómo se ilustra en esa ley ceremonial? Y cómo ahí se predice desde antes lo que hemos leído en la visión de Daniel. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo. Vamos a ir a Levítico capítulo 23, los versículos 27 hasta el 32. Dice la palabra de Dios: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y ahora vamos a ir a Levíticos capítulo 16, los versículos 33 y 34. Levíticos capítulo 16, los versículos 33 y 34. Y dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así que, pues aquí en estos versículos nosotros estamos viendo que también el 10º día de este mes séptimo será, o iba a ser, el día de la expiación. Y aquí pues nos estaba hablando, ¿verdad? Que este día era el único ayuno ordenado. Era un día de solemne en Israel y se le llama sábado de reposo. Era el único día, aparte del sábado semanal, en el que toda clase de trabajo estaba prohibida. Y el día de expiación también era un día de juicio, como estaba hablando el pastor, porque quien no afligiría su alma en ese día sería cortado. Además, si alguien trabajaba en ese día, como nosotros acabamos de leer, Dios lo iba a destruir. Así que el día de la expiación en el santuario terrenal representaba el acto final del sumo sacerdote, y era que los pecados del pueblo fuesen removidos, o podemos decir borrados, ¿verdad? Borrados. Esto era una sombra de la hora final de Cristo,
en el santuario celestial, donde Él borra los pecados registrados que se hayan arrepentido, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Antes de borrar, debe haber juicio investigador para determinar quiénes por fe y arrepentimiento reciben los beneficios de la expiación. Esta obra ocurre antes de la venida de Cristo, cuando Él trae su recompensa, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Así que el término día de la expiación equivale al término purificación del santuario. Son sinónimos dichos términos. Expiar el santuario es lo mismo que purificar el santuario. Es lo mismo que limpiar el santuario. Como mi hermano ha dicho, el 10º día del 7º mes del año era importante en el calendario de Dios. Allí, como dije en un sermón hace unos días, el cielo se detenía y el pecador entraba en un examen. El pecador debía afligir el alma, y eso no era otra cosa que humillarse profundamente, examinar el corazón y proceder a un arrepentimiento genuino. Hermanos, afligir el alma no es aparentar, es un quebrantamiento interno delante de Dios. Cuando dice que ninguna obra debían hacer, eso nos enseña algo poderoso. Y es que la expiación no se iba a lograr por esfuerzo humano. Era una obra completamente divina. El pueblo no debía trabajar literalmente, pero tampoco el pueblo podía hacer nada por limpiarse, porque solo Dios lo podía limpiar. Sin embargo, el pueblo una sola cosa debía hacer, y era afligirse, es decir, humillarse, porque si no, sería cortado. Y aquí el tono cambia. Hermanos, no había opción. No era un acto simbólico, ni mucho menos emocional. Era algo de vida o muerte. Interesante. Cómo el pueblo debía de estar ese día de juicio, ese día de la expiación. Debía estar en un reposo solemne, porque no era un sábado común. Era el día más solemne del calendario hebreo. Todo se detenía, porque ese día el destino eterno estaba en juego. Ese día, Israel era juzgado. Y estamos yendo hasta allá para entender lo que está pasando ahora en el cielo. Porque hoy también el pueblo de Dios está siendo juzgado. Pero muchos vivimos como si no estuviera pasando nada en el cielo. Como si no estuviéramos a punto de ser juzgados. Muchos vivimos de una manera tan indiferente, inclusive con una vida espiritual a veces tan mediocre, que no tomamos en cuenta que nuestro nombre puede ser tomado. Justamente hoy, podríamos decir, en cualquier momento. ¿Y cómo saldríamos si el alma no está afligida? Es decir, si no hemos procedido a un arrepentimiento sincero o humillación profunda. El Señor dijo que ese día se expiaría el santuario, se expiaría el tabernáculo, se expiaría el altar, se expiaría a los líderes y se expiaría a todo el pueblo. Oh, hermanos, qué profundidad. El pecado no solo contamina al hombre, también contamina el registro celestial simbólicamente en este caso, por el santuario. Por eso, durante el año, todos los pecados eran transferidos al santuario. Pero era importante el 10º día del 7º mes porque ese día se borraban los pecados del santuario. Ese día se limpiaba el santuario. Se hacía expiación por todo el pueblo. Nadie debía quedar fuera del proceso. No importaba el cargo que tenían en la iglesia, no importaba el rango, no importaba la posición, no importaba el conocimiento. Todos pasaban por el mismo juicio. Y Dios dijo que eso sería por estatuto perpetuo, es decir, no solo para Israel. Era una sombra profética, hermanos, de una realidad mayor. Todo esto apunta a lo que ya leímos en Daniel 8:14, a la purificación del santuario que ocurriría al final de los 2300 días. Es decir,
a lo que sucedió y está sucediendo desde 1844 para acá, donde el juicio investigador ha dado comienzo. Lo que era un día en Israel, para nosotros, hermanos, es un periodo profético que ya lleva más de 100 años. Hermanos, no estamos esperando nosotros el día de la expiación. Estamos viviendo en el día de la expiación. Y aquí es donde viene, digámoslo así, el golpe espiritual o el sacudimiento. Porque, hermano, hermana, en Israel si no te afligías eras cortado. Si ignorabas el día de la expiación, estabas perdido. Y hoy no es diferente. Vivimos en un tiempo solemne, hermano, hermana. Y lo que era para Israel un día, para nosotros es el tiempo final de la historia humana en el que estamos viviendo, donde en cualquier momento el juicio va a terminar y la gracia también va a terminar. Hermanos, hubo un otro día donde todo Israel dejaba de trabajar, donde no habían distracciones, donde no habían excusas, porque sabían que ese día definía su destino. Pero hoy, ¿qué pasa hoy? La gente trabaja, la gente corre, la gente se distrae, vive como si nada estuviera pasando y aún llamándose adventistas. Mientras en el cielo, Cristo está haciendo la obra más solemne del universo. Hermanos, en el día de la expiación que se celebraba ya con Israel, no bastaba con ser del pueblo de Dios. Había que estar afligido, había que estar rendido, había que estar limpio. Y hoy no deberíamos estar igual. Hoy que estamos en pleno día de la expiación, en un periodo del día de la expiación equivalente a la purificación del santuario, no deberíamos estar igual, con un corazón, hermano, humillado, afligido, es decir, arrepentido completamente, rendido totalmente. Hoy el Señor no está buscando qué tanto sabes de la Biblia. Hoy el Señor está buscando si estás rendido o no. Hermano, hermana, ¿dónde está tu alma en este día? En este tiempo de la expiación, en este tiempo de la purificación del santuario, en este tiempo del juicio investigador, ¿dónde está tu alma? ¿Está afligida o está distraída con las redes sociales, distraída con las cosas de este mundo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Eso es importante saberlo, porque dependiendo, seremos cortados o seremos escogidos para formar parte de los redimidos. De manera que hoy debes decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser cortado y no quiero vivir más mi vida así de una manera superficial. Quiero entrar en una experiencia real contigo. Quiero ser limpiado mientras aún hay tiempo. Eso es lo que tienes, hermano, hermana, que decirle. Y yo también. Vamos al don de profecía, hermano Noel, por favor. Vamos a ver en el conflicto de los siglos, página 351, y luego a la página 416, y nos dice, en el sistema típico que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción, apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo que están consignados en los libros celestiales. Y ahora, conflicto de los siglos, página 416, nos dice, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe
sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derechos a los beneficios de la expiación realizada por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Así que estamos aquí viendo varios elementos, hermano. Aquí estamos viendo que en el santuario terrenal, la purificación del santuario era el último acto del sumo sacerdote cada año. Representaba quitar y borrar los pecados que habían sido transferidos allí durante todo el año. Y ese servicio, como nos explicó aquí, era una sombra del ministerio final de Cristo en el santuario celestial, donde Él borra los pecados registrados de su pueblo. Así como en el sistema antiguo, los pecados eran transferidos al santuario por medio de la sangre, en el nuevo pacto los pecados de los arrepentidos son transferidos a Cristo y registrados en el cielo. Y la purificación del santuario celestial consiste en borrar esos pecados del registro. Pero antes de borrar, como nos explicó aquí, debe haber una revisión de los registros para determinar quiénes realmente se han arrepentido y tienen derecho a los beneficios de la expiación. Así que, queridos hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros, cuando nos arrepentamos, ¿verdad?, que nosotros no volvamos a hacer aquellas cosas de que nosotros nos hemos arrepentido, porque pues la vida no es un juego, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en los últimos días y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros, si tenemos pecados no confesados, que nosotros podamos confesar esos pecados, ¿verdad? Pero es por eso la purificación del santuario implica una obra de investigación, es decir, una obra de juicio. Y este juicio debe ocurrir antes de la venida de Cristo, porque cuando Él venga, como nos dice en Apocalipsis 22:12, Él traerá su recompensa para dar a cada uno según sus obras. Así que, hermanos y hermanas, es tiempo, ¿verdad?, de nosotros no estar. Yo estaba pensando en eso y yo sé que, por ejemplo, los apóstoles, mira las batallas que ellos estaban enfrentando y ellos estaban ahí con Cristo y todavía ellos estaban batallando con situaciones, con desacuerdos y cosas así. Y no les fue fácil porque ellos mismos, pues sabemos que uno estaba buscando ser el primero, el más grande, el que esté a la derecha o a la izquierda de Cristo y muchas cosas. Así que, hermanos, hoy es el tiempo que nosotros ya dejemos de dejar que estas diferencias que nosotros tenemos no tomen el lugar de nosotros tener armonía y amor en Cristo. Porque lo que el diablo quiere, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros estemos separados, que estemos desunidos, que estemos peleando los unos a los otros. Pero hay una misión que nosotros tenemos que cumplir. ¿Qué testimonio le vamos a dar a los demás? ¿Cómo podemos traer a los pies de Jesús a las personas, a nuestras iglesias, si
entre nosotros no nos estamos llevando. Así que, queridos hermanos, la amonestación para cada uno de nosotros es que nosotros nos acerquemos a Jesús, le pidamos a Dios que nosotros podamos tener ese amor entre nosotros, como nos dice en 1 Corintios capítulo 13, y amarnos y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de compartir estas buenas nuevas y dar estas amonestaciones a las personas que no saben que todo esto está ocurriendo. Así que Dios me lo bendiga, hermanos, y que sigamos adelante, ¿verdad? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que hay que perseverar. Quiero terminar, hermanos, esta lección leyendo lo que dijo el ángel respecto a la profecía de los 2300 días. En Daniel 8:26, nosotros encontramos que dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Interesante, hermanos, cuando dice que la visión es verdadera, porque lo que nos está diciendo es que no es una simbología así, hermanitos, dudosa. No, no, no. Es una declaración divina, de certeza absoluta, cuando dice que la visión de las tardes y mañanas, es decir, la de los 2300 días, la de las 2300 tardes y mañanas, es verdadera. Hermanos, esta no es una declaración humana, ni tampoco la interpretación de la profecía de los 2300 días o años es humana. Es una revelación del cielo, hermanos. Cuando dice que es verdadera lo que Dios está diciendo, no cuestiones eso. Eso va a ocurrir. Guarda la visión, le dice Daniel. Y eso no significa esconderla. Significa preservarla, porque no se entendería en el tiempo de Daniel. Quedaría sellada hasta el tiempo del fin. Y para muchos días, le dijo. Y ahí está la clave, hermanos, del tiempo profético. Porque no era un corto plazo. 2300 días no era un corto plazo. Y no era para Daniel. Era para el tiempo final. Es para el tiempo final. El tiempo profético. La profecía de los 2300 tardes y mañanas, hermanos. Es la profecía más larga de la Biblia. Pero tiene que ver con el evento que tomaría lugar en el cielo, cuando el santuario sería purificado, y que ha sido confirmado aquí como algo verdadero, pero para el futuro, hermanos. Así que en 1844 comenzó la purificación del santuario celestial, es decir, el juicio investigador. Y conectado con Daniel 7:10, ahí los libros fueron abiertos, y conectados con el mensaje del primer ángel, es hora de predicar que el juicio ha llegado. Hermanos y hermanas, Daniel miró esto, pero no lo entendió. No lo entendió completamente porque no era para su tiempo. Pero tú y yo sí estamos viviendo ya en ese tiempo. Daniel lo vio, pero tú y yo lo estamos viviendo. Y si la visión se le dijo a Daniel que es verdadera, el juicio, hermanos, también lo es. Y si el tiempo ya llegó, tu preparación, hermano, hermana, no puede esperar. No estamos esperando señales, mis hermanos. No estamos cerca del tiempo final. Ya estamos dentro del tiempo final. Dios le mostró a Daniel una visión que hasta lo dejó sin fuerzas, dice. Una visión que no era para su generación, porque era para la nuestra. Y cuando Daniel quiso entender, Dios le dijo, guarda la visión porque es para muchos días. Como diciéndole, no es para este tiempo tuyo, es para el tiempo del fin. Así que, hermanos, lo que Daniel no vio cumplido, usted y yo lo estamos viendo ahora. Lo que Daniel no entendió completamente, usted y yo tenemos el privilegio de entenderlo. Pero también tenemos la responsabilidad de responder. Si esta visión es verdadera, como dice el ángel, entonces, mi hermano, hermana, nuestra vida tiene que alinearse con esta visión. Si el juicio ya comenzó,
Usted no puede seguir viviendo distraído, hermano, hermana. Si Dios está diciendo que la hora de su juicio ha llegado, hermano, Dios no nos está llamando ahora a entender más, aunque es importante, sino a rendirnos, hermanos, a rendirnos completamente. Este no es tiempo para estar dormido. Este es tiempo, hermanos, para estar limpios del orgullo, limpios de la codicia, limpios de la avaricia, limpios del rencor, limpios del pecado acariciado que tengamos, hermano, hermana. Este es el tiempo de ser limpios de eso. Este es el tiempo de prepararnos mientras aún hay tiempo. ¿Hay alguien que quiera ahora prepararse? ¿Hay alguien que, sabiendo que los 2300 días ya se acabaron y que estamos viviendo prácticamente en un tiempo de gracia, pero que se está terminando, que estamos viviendo prácticamente ya, hermanos, en las vísperas del cierre de la gracia? Si hay alguien que lo entiende y sabe que no está viviendo bien, pero quiere hoy orar y decirle: Señor, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir así, sabiendo que el juicio ya empezó para el pueblo de Dios en el cielo y que desde 1844 lleva ya tantos años de estarse llevando a cabo. Si hay alguien que quiera hoy decirle al Señor: no puedo seguir viviendo como estoy viviendo, no puedo seguir siendo indiferente, no puedo seguir viviendo sin estudiar la Biblia, sin orar, no puedo seguir viviendo enojado con mi hermano, con mi hermana, no puedo seguir viviendo en la iglesia con desacuerdos, no puedo seguir en la iglesia teniendo problemas con la gente. Yo tengo que estar bien con Dios y con mis hermanos. Si hay alguien que entiende y quiere hoy rendirse a Cristo, hermano, hermana, hágalo, hágalo, porque si hoy usted se muere, usted va a morir en paz con Dios. Si hoy su nombre fuera en el cielo, escogido para ser juzgado, usted saldría, hermano, vindicado, saldría limpio de todos sus pecados, porque usted hoy aflige su alma, se consagra, pide perdón. Es un tiempo solemne. Yo quiero orar en esta hora por usted y por mí, para que entendamos lo serio que es el tiempo en que vivimos. Oramos, vamos a hacerlo. Padre Santo y Soberano, al leer en tu palabra que la visión de los 2300 días o años es verdadera y que no hay que cuestionarlo, sino que solamente aceptarlo y más bien prepararnos, porque ya llegamos al tiempo del juicio investigador, que es prácticamente sinónimo del juicio que ha empezado para el pueblo de Dios. Señor, comprendiendo esto, nosotros aquí reconocemos ahora que no estamos bien, que hemos pecado, que estamos haciendo lo malo delante de ti. Y reconocemos que si nuestro nombre fuera tomado en este momento, oh Señor, hallándonos en el pecado, con tanta luz que tenemos, con tanto privilegio que hemos tenido, qué triste sería, Señor, que nos perdamos. Por eso en este momento buscamos tu rostro, invocamos tu nombre para pedirte ayuda, para pedirte limpieza de nuestra vida, limpieza de nuestro pecado, limpieza de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra avaricia. Limpieza, Señor, de esa tibieza y mediocridad en la que a veces hemos caído. Señor, en esta hora reconocemos que estamos en pleno juicio y que en cualquier momento usted tomará nuestro nombre para juzgarlo. Nadie sabe cuándo será tomado. Y esto hace más solemne el momento en que vivimos. Por eso hoy clamamos y pedimos no solo que nos perdones, sino que nos ayudes y nos hagas limpios por medio de tu sangre preciosa. Y así, al purificar el santuario, y llega el momento de tomar nuestro nombre para también purificar nuestro récord, para limpiarlo, Señor, que nos encuentre entonces arrepentidos y con el pecado abandonado y confesado. Señor, te rogamos que nos ayudes para lograrlo, que nos ayudes a vivir de tal manera como si hoy vamos a ser juzgados. Por favor, ayúdanos a vivir
de una manera santa delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.